En una reacción de síntesis de urea, ¿no? En una reacción de síntesis de urea, y nos da la fórmula, ¿no? Nos dice que la síntesis de la urea se da, voy a tratar de hacerlo un poquito así, despacito, para que no se me haga feo. Más dióxido de carbono, nos va a dar ahora sí la urea. La urea, la fórmula de la urea es esta. De hecho, los de Politécnico ya habíamos visto la fórmula de la urea cuando vimos nomenclatura, ¿no? Que nos decía la pregunta, ¿cuál tiene mayor cantidad de nitrógeno? Y era la guanidina, ¿no? Algo así. Pero venía la urea también, ¿no? Como una opción. Dice que la reacción de la síntesis de la urea está dada por esa reacción química, ¿va? Ahora dice, si tenemos 500 gramos, 500 gramos, bueno, lo borro para que quede bien y no quede culero. Si tengo 500 gramos de ese amoníaco, ¿no? Tengo 500 gramos de ese amoníaco y lo estoy haciendo reaccionar con 1000 gramos de dióxido de carbono. ¿Vale? Ese es el problema. Ahora dice, calcula la cantidad de gramos de la urea. ¿Cuánto de urea nos va a producir esta reacción química? ¿Bien? Y bueno, los incisos vienen aquí abajo. Miren, nada más apúntenlos. El inciso A sería 14.68. El inciso B sería, apúntenlos porque esos los voy a borrar, 665.17. El inciso C sería 592.82. Aquí es 2. Y el inciso D era o es 881.68 gramos. ¿Vale? Ahora, anoten las respuestas de volada, porque eso es lo primero que voy a borrar. Entonces, ya está, ya vámonos. Ahora, primero hay que ver el problema, tienen que analizar el problema, ¿vale? Nos dice, miren, esto no es una estequiometría donde hago una simple regla de 3 y listo. ¿Por qué? Porque realmente no es que me diga, tienes 2 moles y cuántos moles te produce, tienes tanta masa y cuánta masa te produce. No, aquí te dice, espérate. Estás haciendo reaccionar dos cosas. Es decir, tienes una reacción química de síntesis. Por eso dice que y se van a juntar los dos para poder dar urea. ¿Bien? Entonces, primero necesitamos entender el problema. ¿Bien? Es decir, va de nuevo, de aquí y de aquí se van a unir, se van a fusionar para poder crear urea. Bien. Ahora, esta es lo teórico, recuerdas que te dije, esto es el choro, ¿no? Esto es lo que en teoría debería de pasar, esa es la fórmula química, eso es lo que en teoría pasa. Bien, pero, aquí vienen los primeros peros. Ellos no me están dando la masa teórica. La masa teórica yo la saco. ¿Cómo la saco? Pues con la simple fórmula que ya todos sabemos que la masa es igual al número de moles por la masa molar. Ah, y ojo, las masas me las dieron ellos. Las masas vienen aquí en el problema. Entonces me dice que la masa molar, recuerda, masa molar no es igual a masa. Necesitan también entender esos dos conceptos, que creo que ahí también se me están atorando. La masa molar y la masa no es lo mismo. La masa molar son las moléculas, ¿no? Aquí, ¿cuántas moléculas voy a poner el láser, cuántas moléculas de esta cosa tengo? 2. ¿Cuántas moléculas tengo? 1. ¿Cuántas moléculas de urea tengo? 1. ¿Cuántas moléculas de agua tengo? 1. Pero ojo, la masa molar, ¿no? Es decir, la suma de los componentes atómicos. La masa no tiene nada que ver con esto. La masa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar el número de moles por la masa molar. Número de moles por masa molar, número de moles por masa molar, número de moles por masa molar. ¿Vale? Ojo, ¿por qué les estoy haciendo este punto, esta aclaración? Los datos que vienen aquí, ¿en qué están? ¿En masa o en masa molar? ¿Cómo lo puedo reconocer? Y esto sirve como resumen. La masa siempre se mide en gramos, mientras que la masa molar se mide en gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque tiene que ver una relación con la cantidad de moléculas. ¿Recuerdas? La suma de los componentes moleculares. ¿Vientos?
Exacto, ¿no? Masa molar, gramo mol. Masa, gramo. Entonces, ahí es el primer análisis que tienes que ir haciendo, ¿no? Entonces, observas y dices, bueno, esta madre no es masa molar, es masa. Y lo que ellos te están dando es masa molar, pero te va a servir, por supuesto que te sirve. Entonces, chécate, los datos que ellos te dan de masa molar es que este de acá, ¿no? Y de hecho, pues lo voy a tratar de apuntar arriba. Este tiene de masa molar 17.03. De masa molar, ojo, no he sacado masa, ¿eh? El dióxido de carbono tiene una masa molar de 44.01. Y ojo, ay, güey, espérenme, es que le moví. 44.01. Y recuerden que estos datos serían en gramos sobre mol. ¿Recuerdan? Gramos sobre mol. Porque no es lo mismo, gramos sobre mol. Bien. La urea, todo esto, hasta donde viene el signo más, todo esto tiene una masa molar de 60 y acá está, 60.06. 0.6 gramos sobre mol. Bien, entonces, ahora sí, ¿cuál sería el paso inmediato que yo tendría que hacer? El paso inmediato que yo tengo que hacer es determinar reactivo en exceso y reactivo limitante. Sí, es lo mismo. De hecho, cuando te manejan peso molecular, Alejandra, te lo manejan así como PF, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo. Recuerden que siendo estrictos, no es peso, no es peso, porque el peso está dado por gravedad, pero dijimos que a fines de curso y todo esto, pues lo vamos a tomar como lo mismo. Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué haciendo este análisis yo sé que tengo que sacar reactivos limitantes y en exceso? ¿Por qué? Porque, ándale, peso fórmula, ¿no? Que lo manejan así, PF, peso total, peso molecular, peso, no, lo que sea. Bien. Ahora, ¿por qué yo sé que tengo que sacar reactivo limitante y reactivo en exceso? Porque, ojo, no me están dando en ningún momento la masa obtenida. Es lo que me están preguntando. ¿Cuánta masa voy a obtener al hacer reaccionar estos dos? Es decir, este y este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A fuerza necesito saber cuál necesita mayor cantidad y cuál necesita menor cantidad. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo ya puedo saber cuál va a ser la cantidad que voy a obtener. ¿Bien? Ahora, voy a borrar esta parte de acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Bueno, espero. ¿Cuál es el paso número 1 que yo tengo que hacer? Pues necesito sacar las masas teóricas. Las masas reales ellos ya me las dieron. De hecho, voy a dejarlas por acá, ¿no? Bueno, apúntalas, ¿no? Por ahí, velas apuntando ahí en un espacio que tengas en tu libreta, ¿no? 500 gramos de NH3 y 1000 gramos de dióxido de carbono. Ojo, esto lo voy a poner aquí, esto es lo real. Lo real, ¿por qué? Porque ellos me lo están dando. Ellos me lo están dando. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero saco lo teórico. ¿Cuánto en teoría me está dando? ¿Cuánto en teoría me está dando? No lo real, sino lo teórico. Ahora, ¿qué es lo que hago? Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sacar la masa teórica. Ojo, repito, las masas que ellos me dieron son masas molares, no masas como los datos que me dieron aquí. Entonces, tengo que sacar las masas teóricas. ¿Cómo saco masas teóricas? La fórmula, por ejemplo, para esta sería, la masa sería 2. ¿Por qué 2? ¿Cuántos moles tengo? 2 por la masa molar. ¿Cuánto tengo de masa molar? 17.03 gramos sobre mol. ¿Vale? Aquí son 2 moles. Entonces, mol y mol se van. Y ahora sí me va a quedar gramos. Bien. ¿Cuál es la masa teórica? ¿Por qué teórica? ¿Esto de dónde lo estoy sacando? De la fórmula. Estos los reservé, ¿va? ¿Cuál es la masa teórica? Pues la masa teórica es 34.06 gramos. Hazla. Pues de hecho está fácil, es lo doble nada más. Bien, entonces ya tengo la masa teórica del primero, ¿no? De ese amonio.
¿Cuál me falta ahora? Me falta sacar la masa teórica de este y me falta sacar la masa teórica de este. Pero pues este lo dejo al final. ¿Por qué lo dejo al final? Porque pues es la cantidad que quiero sacar. Entonces, primero de entre estos dos, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Bien, entonces saco la masa teórica. ¿Por qué teórica? Porque la estoy sacando de la fórmula. Repito, estos ni los estoy tocando todavía. Entonces, ¿cuántos moles tengo? Tengo un mol. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? 1, porque es un mol, por 44.01 gramos sobre mol. Aquí es un mol, se va mol y me van a quedar gramos. Entonces, 1 por 44.01, pues me queda, y bueno, y aquí lo voy a anotar para que no se pierdan, me queda de masa, una masa 2, si quieres verlo así, de 44.01 gramos de dióxido de carbono. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vientos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso, pero ahora sí, haciendo la comparación con mis datos reales. Es lo que tengo que hacer. Entonces, si quieren otra vez, paso número 1, analizar el ejercicio, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Paso número 2, sacar las masas teóricas en este ejercicio. Paso número 3, hacer la comparativa de masas teóricas contra masas reales o las masas que te está dando el ejercicio para poder determinar reactivo limitante y reactivo en exceso, que eso sería el cuarto paso. Determinar reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Va? Entonces, ahora sí, ¿a qué se refiere exactamente con masa teórica? Bien, me refiero masa teórica porque la masa la estoy sacando de la fórmula. No la estoy sacando de ningún otro lado, es decir, la saco de la teoría, de lo que en teoría es la fórmula de la creación de la urea. Porque es en teoría. Porque recuerdas que ellos me están diciendo, no es que no tienes 34 gramos, que es lo que me dice la fórmula. ¿Cuántos gramos tienes? 500. No tengo 44 gramos que me dice la fórmula. ¿Cuántos tengo? 1000. Por eso digo que son masas, entre comillas, teóricas, las que están plasmadas en la ecuación. ¿Va? Entonces, ahora sí, siguiente paso, hacer esa comparativa entre lo que está plasmado en la fórmula, es decir, lo teórico, contra lo real, es decir, contra los datos que ellos me están dando. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a reservar estos, ¿no? Y ahí, si me dan chance de borrar el agua, pues el agua ni siquiera la usamos, ¿no? Bueno, ahí en el ejercicio, pues ni la usamos, ¿no? Entonces, si me dan chance, borro el agua, ¿para qué? Para poner ahí las masas, estas, ¿no? Para conservarlas y que no se pierdan. Entonces, 34.06 NH3, estos son gramos, recuerden, aquí lo voy a separar, y 44.01 gramos de dióxido de carbono. Esto es la fórmula, si quieren le pongo fórmula, que es lo real, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Realizar a cabo o llevar a cabo una estequiometría, ¿no? Las estequiometrías que nosotros ya conocemos, las convencionales, las de regla de 3, para poder determinar cuál es el reactivo que está en exceso y cuál reactivo es el que está limitando. Es decir, repito, ¿qué es el reactivo en exceso y qué es el reactivo que limita? El reactivo en exceso es cuál de estos dos, cuál de este o cuál de este, bueno, no sé si se ve el borrador, bueno, cuál de este o cuál de este, es decir, cuál de estos dos necesito en mayor cantidad para poder producir la urea. Ese sería el reactivo en exceso. O cuál de estos dos necesito en menor cantidad para poder producir urea. El que necesita en mayor cantidad va a ser el reactivo en exceso. Y el que necesita en menor cantidad va a ser el reactivo limitante. ¿Va? ¿Cómo sabemos eso? Con una estequiometría normalita, simple, como las que nosotros sabemos hacer. Voy a tomar primero este y luego este, porque tengo que hacer las dos comparativas. Entonces, si quieren, divido aquí y le pongo comparativa 1 y comparativa 2. ¿Bien? Comparativa 1. Voy a tomar ahora sí el dato real, ¿no? Dejen, pongo esto. El dato real contra dato real. Dato real contra dato real. ¿Vale? Dato real contra dato real. ¿Bien? Ahora, lo único que tengo que hacer es, ¿qué es lo real? Pues que por cada 34.06 gramos de amonio,
Lo real es que, o en teoría es que me dé, lo teórico, porque no es lo real, lo teórico es que me dé 44.01 gramos, ¿no? 44.01 gramos. ¿De qué? De dióxido de carbono. Y lo voy a poner así. NH3 y de este lado dióxido de carbono. Ahora, tengo que sacar este dato. ¿Estás de acuerdo que lo real, esto es lo teórico, lo que está aquí, lo que yo saqué de la fórmula? Pero ellos no me están diciendo que tengo 34 gramos. ¿Cuántos gramos me están diciendo? 500. Entonces, tengo que saber, ahora sí, realmente cuánto necesito de dióxido de carbono a partir de yo tener 500 gramos de urea. ¿Y esto cómo se hace? Con una regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 500 y yo la vuelvo a hacer para que cuantas veces la haga me tiene que salir lo mismo. Entonces, 500 por 44.01, ustedes vayan haciendo, porfa, para que vean de dónde sale, entre 34.06. Bien, ¿cuál es la cantidad de dióxido de carbono que necesito real? Ahora sí real, porque este dato es real, para poder producir urea. Ah, pues si tengo 500 gramos de amonio, necesito a huevo 646, ¿sí la hicieron? Bueno, que eso nos da 646.06 gramos de dióxido de carbono real. Y estos datos son los que yo ahorita voy a comparar, porque estos de arriba son los teóricos. ¿Bien? Entonces, esa es mi comparativa número 1. ¿Cuál es la comparativa número 2? ¿Qué dato me falta comparar? Los 1000 gramos de dióxido de carbono. ¿Estás de acuerdo? Este dato todavía no lo tomo en cuenta. Entonces, mi comparativa número 2 va a ser a la inversa. Dióxido de carbono, NH3. Entonces, lo teórico, es decir, lo que me da la fórmula es que yo, si quiero hacer reaccionar 44.01 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto necesito? Necesito 34.06 gramos. Pero ahora, el dato real o lo que ellos me están dando es, no tengo 44.01, tengo 1000 gramos. 1000 gramos. Y entonces, si tengo 1000 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto necesito de esta cosa? La volvemos a hacer, es una regla de 3. Multiplicas 1000 por 34.06, ¿ya lo tienes? Entre 44.01. Y entonces, esto nos da que necesitamos 773, la estoy haciendo despacito para que vayan viendo de dónde sale cada dato, 773.91 gramos de amonio. Ahora sí, voy a hacer la comparativa entre estos dos. ¿Cuál es mi reactivo en exceso y cuál es mi reactivo limitante? Repito, ¿qué es reactivo en exceso? Aquel que necesita mayor cantidad para poder hacer la reacción. ¿Cuál es el limitante? El que necesita menor cantidad para poder llevar a cabo la reacción. Y hago un análisis. ¿Cuál es el análisis? Digo, si yo tengo 500 gramos de amoníaco, necesito a fuerza 646.06 gramos de dióxido. Es más, es decir, es más masa, ¿no? Es mayor cantidad. Pero ahora la inversa. Si yo tengo 1000 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto necesito únicamente de amonio? Pues solamente necesito 773.91 gramos. Es decir, ¿cuál es el que está en exceso y cuál es el que está limitante? Ah, como de dióxido de carbono necesito mayor cantidad que de amoníaco, lo único que hago es, pues el dióxido de carbono es mi reactivo en exceso y el amonio, esta cosa, va a ser mi reactivo limitante. ¿Vale? Listo. Así se saca reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero ojo, el problema todavía no ha acabado aquí. ¿Qué es lo que me están preguntando? Quieren que yo les diga, a partir de estos dos que yo tengo, ¿cuántos gramos de urea voy a tener? Bien. Regla, siempre vamos a partir del reactivo limitante. ¿Por qué? ¿Por qué no agarro en el exceso? ¿Por qué a huevo tengo que agarrar el reactivo limitante? Por simple, mira, es como, ¿cómo voy a hacer cómo yo voy a crear urea si no tengo la cantidad necesaria para poder crearla? Entonces, si yo me voy con el reactivo en exceso, jamás me va a dar la cantidad de urea, porque no tengo esa cantidad para poder crearla. Ah, entonces, ¿qué es lo que hago?
tomo el reactivo, el limitante, es decir, el que necesita menor cantidad, lo tomo porque es seguro que sí voy a crear urea. Por eso es importante sacar el reactivo limitante y sacar el reactivo en exceso, porque a partir de estas cantidades tú ya te das cuenta cuánto necesitas para poder crear urea. Entonces, listo. Bien, entonces, ojo, y bueno, este análisis 1 y este análisis 2, que si ustedes se dan cuenta solo es una regla de 3, ¿para qué lo ocupamos? Únicamente lo ocupamos para establecer cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante, porque esto ya no lo vuelvo a ocupar. Vuelvo a usar mis masas teóricas y mis masas reales. Esto solamente fue para determinar, repito, reactivo en exceso y reactivo limitante. Y tú me dirás, ¿pero para qué lo necesito? Recuerda, necesitas saber a fuerza cuál es el reactivo limitante para poder partir de ahí y ahora sí, hacer tu conversión de amonio a urea. Si no, no vas a poder nunca. Bueno, ¿y por qué te dije amonio? Porque este fue el que nos salió como reactivo limitante. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas antes de que borre esto a la chingada? ¿Dudas? Esto lo sigo conservando. Eso todavía no lo muevo. ¿Dudas? Ay, güey, ¿a poco sí me entendieron? A ver, ahí hay una duda. Vientos, chingón, así chingada madre. Bueno, entonces voy a borrar. Ahora, el último paso o la última cosa que me hace falta determinar es, ahora sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos gramos de urea me va a dar? Bien, recuerden, ¿de cuál vamos a partir? ¿Del exceso o del limitante? Siempre del limitante. ¿Y cuál nos resultó como limitante? Este. Y entonces ya nada más hago otro análisis, ¿vale? Entonces, a ver, esperen, ya me iba a seguir. Pero, ahí está. ¿Qué pedo? No me deja abrir el chat. Ahí está. Sí, perdón. Lo siento. Maldita puta sea. ¡Ay! ¡Ah! Me vale. No, no es cierto, no me vales. No, man, chale. Van a correr un día. Un día si se quedan sin profe, pues ya saben por qué. Maldita sea. Vámonos, entonces, ¿todo bien hasta ahí académicamente? Bien. Vámonos entonces. Análisis número 2. Sería, ahora sí, a partir del reactivo limitante, que sería lo teórico. Lo teórico ya lo tenemos, ¿recuerdan? Lo teórico lo sacamos desde el principio, es decir, lo teórico es que a partir de 34.06, ¿sí? Es correcto, ¿no? 0.6 gramos. Ahora sí, teóricamente, ¿cuántos gramos nos da? Y ahora sí vamos a hacer esa fórmula, la teórica. ¿Recuerdas cómo sacamos esta masa? Pues hicimos la masa, recuerda, número de moles por masa molar. ¿Cuántos moles tengo? Solamente tengo un mol. ¿Estás de acuerdo? Solamente tengo un mol. Entonces, pues esto está fácil. 1 por la masa molar, pues nos va a quedar que de masa vamos a tener la misma masa molar. Ojo, no es que sea la misma, es que ya hicimos la conversión y nos dio el mismo resultado. ¿Va? Sí, ahora sí ya quedó de dónde sale ese 60. Bien. Entonces, ojo, ¿qué resultados estoy comparando? ¿Los teóricos o los reales? Los teóricos. Los que están en la fórmula plasmados, ¿vale? Bien, ahora, ¿cuál fue o cuál resultó mi reactivo limitante? ¿Este o este? Pues ya establecimos que este. Entonces, ¿cuál masa real utilizo? ¿La del amonio o la del dióxido de carbono? Pues obviamente voy a utilizar la del amonio, ¿no? Que esa es la que yo decidí que era mi reactivo limitante y que a partir de estos 500 gramos, sin pedo, voy a poder obtener urea. Porque si yo utilizo los 1000 gramos de dióxido de carbono, ni de chiste voy a poder crear urea. Porque recuerdas que necesitábamos mayor cantidad, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, lo único que hago es 500 gramos. Ahora sí, ¿realmente cuántos gramos de urea me va a dar? ¿Cómo hacemos esto? Pues una regla de 3. Hacemos 500 por 60.06, perdón, me estoy cagando, 0.6, entre 34.06. Vientos, ¿cuánto nos da? Nos dice que vamos a obtener 881 gramos de urea. ¡Ah, perros!